Vamos a ver un tema importante. Buenas tardes a todos. Es la evaluación de los niños con la prueba rápida de antígeno. Ahorita que tienen mucho mayor prevalencia con la prueba Delta, pues es evidente que tenemos una situación de urgencia en este contexto. Entonces encontramos este artículo que lo van a ver en la revista Pediatric Infection Disease Journal, y esta corresponde al volumen número 50 de mayo 2021. Ahí pueden encontrar este artículo que está muy interesante, básicamente por los siguientes aspectos. Entonces se titula la evaluación de SARS-CoV-2 mediante la prueba rápida de antígeno en la población pediátrica. Si saben ustedes que la prueba estándar de oro para la detección del virus es mediante la cuantificación de PCR, que ha sido establecido como una referencia en el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, la realización de PCR requiere equipamiento y personal entrenado, así como un tiempo importante para su diagnóstico. Por ello es a veces complicado el acceder a este tipo de pruebas, además de que su costo, principalmente en México, pues no es muy accesible. Consecuentemente, pues hay una demanda crucial en cuanto a las técnicas alternativas para una detección rápida del virus y una cuestión que se establezca en puntos de unos minutos para tener la prueba. Eso nos ha llevado principalmente a que varios laboratorios pues tengan la necesidad de varios exámenes con lo que nos conlleve a la realización del diagnóstico. Muy bien, el propósito de este estudio principalmente fue evaluar la prueba rápida de antígeno, de la marca Abbott, y establecer un punto de corte para el diagnóstico del SARS-CoV-2 en infección en comparación con la PCR. Es decir, va a depender mucho de la cuantificación del virus mediante PCR, qué tan sensible y específico es este estudio. Bueno, como importante, este estudio se tomaron varias pruebas clínicas, como son la obtención de las pruebas nasofaríngeas en un periodo comprendido del 25 de septiembre al 14 de octubre del 2020 en el Departamento Universitario de La Paz, y los pacientes fueron sometidos y que tenían criterios para desarrollar establecer el diagnóstico de COVID-19. Dos diferentes pruebas fueron tomadas para cada paciente. Uno fue para realizar la prueba de antígeno, mientras que otra prueba fue para realizar la prueba de RT-PCR. La prueba de antígeno fue, como ya la mencioné anteriormente, mediante la prueba de Abbott y la de RT-PCR ante los laboratorios ya establecidos. El análisis estadístico de este estudio fue calcular mediante el uso de la comparación de medias mediante el uso de Udemy. Las variables categóricas fueron expresadas en porcentajes y analizadas con la prueba exacta de Fisher, utilizando el programa de estadística, el SPSS número 23. Entonces, mediante este estudio comparativo. Pasamos a los resultados. Se recolectaron 440 pruebas nasofaringeas en pares de 440 niños. Cada una de las pruebas fueron evaluadas para antígeno rápido, así como también para la prueba de la RT-PCR. Fueron 80 pacientes se consideran positivos para RT-PCR, que representa el 4.1% de la prevalencia durante este periodo. Fueron 18 pacientes que fueron positivos. Y aquí en esta tabla número 1 podemos ver las características demográficas de cada uno de los pacientes. Las características demográficas
están de la siguiente manera. En cuanto a la mediana de edad, los pacientes que fueron positivos con PCR, intervalo intercuartil no hubo diferencia significativa. En cuanto a los pacientes en relación a su género, tampoco hubo diferencia significativa. En cuanto al el tiempo en que se tomaron las pruebas de acuerdo al establecimiento de los síntomas, tampoco hubo diferencia significativa. Recuerden que estos estudios deben ser tomados antes de los 7 días. En relación a los síntomas, la tos se presentó mucho más frecuente en pacientes con PCR negativa que en comparación a los PCR positiva, pero no fue ligeramente estadísticamente significativo. Fiebre 67% en los pacientes con PCR negativa y PCR positiva 66.7%. Disnea 15% con PCR negativa y PCR positiva 0%. Dolor de cabeza o cefalea 7.8 con aquellos negativos y 11.1 en aquellos positivos. Tampoco sin diferencia significativa. Odinofagia 12.1% contra 22%, tampoco fue estadísticamente significativa. Entonces, desde el punto de vista de las características demográficas, no encontramos en sí alguna diferencia significativa y por lo tanto los pacientes pueden ser confiables en su evaluación para la prueba de las pruebas que estamos analizando. 14 pacientes fueron positivos por los dos métodos y 4 tuvieron resultado negativo con la prueba rápida de antígeno y 1 positivo con la PCR. El resto de los pacientes fueron negativos para ambos métodos. De acuerdo a esto, la sensibilidad y la especificidad de la prueba de antígeno rápido fue del 77.78% con un intervalo de confianza de 51 a 92% y una especificidad del 100%. Entonces, aquí es uno de los aspectos importantes en cuanto a la interpretación de estas pruebas. Es decir, nos podemos dar fácilmente cuenta qué tan frecuente o qué tan útil es la prueba del antígeno, tomando en cuenta de nueva cuenta la sensibilidad, que es del 77.8%, mientras que la prueba rápida de antígeno es de la especificidad es del 100%, con un intervalo de confianza muy adecuado. En cuanto a los diagnóstico y la utilización del coeficiente de CAP fue prácticamente el 0.87 con una P significativa de 0.001. Los puntos de corte fueron positivos, son positivos, se muestran aquí en la tabla número 3. Y en la tabla número 2 podemos observar básicamente que, vamos a modificarlo otra vez, aquí está. Aquí podemos ver la tabla número 2, mucho más claro lo que acabamos de mencionar. Vamos a agrandar un poquito. Ay, perdón. Aquí podemos ver el resultado de antígeno y en cuanto al resultado de RT-PCR. En cuanto al RT-PCR fueron 14 positivos. 14 positivos para PCR y 14 positivos para el antígeno. Entonces, 14 positivos para PCR y 14 positivos con la prueba de antígeno. Negativos fueron 4 positivos, fueron 4 negativos con el antígeno y en total con el RT-PCR fueron 18. Entonces, 4 de ellos no fueron detectados mediante la prueba de antígeno rápido. Ahí es donde disminuye principalmente la sensibilidad de nuestro estudio en cuanto al antígeno, la prueba rápida de antígeno en esos pacientes. Aquí vemos principalmente la sensibilidad y especificidad de cada uno. Entonces, en base a estos resultados de los 422 pacientes analizados, tenemos la sensibilidad del 77.78 y una especificidad del 100%, un valor predictivo positivo del 100% con un intervalo de confianza de 73.24 a 100% y un valor predictivo negativo de 96.06.
En relación a la tabla número 3, que vamos a ponerla en grande, la tabla número 3 podemos ver los diferentes puntos de corte en cuanto a los síntomas y las pruebas de antígeno rápido de los diferentes pacientes. Podemos ver, aquí están los puntos de corte, básicamente, para cada uno de los pacientes y relacionar la sintomatología. Ven ustedes, cuando la prueba se hace más positiva, evidentemente, cuando la prueba de antígeno rápida es positiva, de acuerdo a los puntos de corte, cómo se va generando. ¿Sí? Entonces, se establece que pues entre el punto de corte está más alto, pues mucho más bajo el punto de corte, es mucho más factible que tengan una prueba rápida de antígeno positiva. Repetimos, los puntos de corte en cuanto a la cantidad de RT-PCR del coronavirus, entre más bajo estén los puntos de corte, mucho mayor posibilidad de que la prueba sea positiva para el antígeno rápido. Sin embargo, el que tenga estos cortes bajos no significa que tenga una carga viral baja, sino que el paciente tiene, entre el punto de corte está más bajo, nos habla de que los pacientes tienen una carga viral mucho más alta. Entonces, la prueba de antígeno, entre mucho más alta sea esta prueba, la carga viral sea más alta, tendremos una prueba rápida positiva de antígeno, aunque el punto de corte sea bajo, ¿sí? Entonces, vamos a repetir, CT, PCR, vean los valores más bajitos, casi todos son positivos. Cuando el punto de corte son altos y la carga viral es baja, la prueba de antígeno rápido es negativa, y aquí es donde entran los falsos negativos mediante la prueba de antígeno rápido. Entonces, podemos considerar que se valida lo que se mencionó en la tabla número 2, en la cual pues establecemos que tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 100%, y aunque los valores predictivo, negativo, positivo sean muy adecuados. Y vuelvo a repetir, esto concuerda con lo ya establecido en el contexto de que las CTs entre más altas, nuestra prueba de antígeno va a ser falsa negativa. Esto nos habla de una carga viral baja, ¿sí? Carga viral baja. Mientras que tengamos puntos de corte altos, bajos, puntos de corte bajos, nos indica que la carga viral es alta, ¿sí? Porque puede entrar en confusión de que estos valores signifiquen que el virus está bajo, ¿no? Al contrario, los valores de este punto son altos. La carga viral son altos cuando los puntos de corte son bajos. Por lo tanto, podemos concluir que el valor predictivo positivo pues son del 100 y el 90%, prácticamente muy altos. Sin embargo, desde el punto de vista ortodoxo, técnicamente una prueba con un antígeno negativo no descarta la posibilidad de que el paciente tenga infección. Por eso hemos ideado pues el siguiente contexto en cuanto a lo que analizamos. Entonces, una prueba de antígeno positiva
es 100% confiable. Es decir, es muy poca probabilidad de que sea un falso positivo. Sin embargo, una prueba de antígeno negativo tiene una sensibilidad del 77% y es alta probabilidad de que sea un falso negativo. En ese contexto, entonces, para que una prueba se considere confiable, debe tener una sensibilidad por arriba del 80%, cosa que no la tiene nuestra prueba. Y para fines prácticos, los pacientes deberán considerarse una prueba confirmatoria cuando tienes la sospecha de que tiene la clínica, el cuadro clínico, el contacto, realizar en este paciente, si la prueba está negativa, una RT-PCR para COVID-19. En ese punto, podemos elaborar un algoritmo en el que tenga un abordaje en nuestro paciente cuando se hace la sospecha clínica, sospecha de COVID-19. ¿Qué haría? Esta es una conclusión muy personal. ¿Qué haría yo ante un paciente pediátrico que tiene COVID-19? Bueno, lo primero que le haría sería una prueba de antígeno rápido, ¿sí? Si esta prueba está, no olvidemos que este paciente tiene síntomas. Si esta prueba está positiva, lo más probable es que se confirma el diagnóstico de COVID-19. Si la prueba está negativa y tiene sintomatología, entonces debemos realizar RT-PCR para establecer si realmente está negativo nuestro paciente para COVID-19. ¿Sí? Si el paciente no tiene síntomas, entonces vamos directamente a realizar la prueba de RT-PCR si queremos descartar si el paciente o no tiene una infección por el coronavirus. Muy bien, espero que les haya hecho de utilidad este artículo. Es un artículo muy bueno. Considero que deben de analizarlo. Ahí están las referencias bibliográficas. Y lo más importante es que está gratuito en la revista de Pediatric Infectious Disease y lo podemos obtener fácilmente. Bueno, si tienen algún punto de vista en relación a la prueba y diagnóstico del antígeno, pues estaría bueno en los comentarios, ya que nos ayuda a ampliar nuestra visión acerca de este caso. Muy bien, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.